Hola, somos Nitidesa Studi, una agencia creativa especializada en la creación de contenido situada en Valencia. Y hoy estamos súper contentas de contaros nuestro último proyecto que, aunque hemos trabajado con muy poquito tiempo, hemos colaborado junto al Ayuntamiento de Massamagrell con motivo del Día del Orgullo. El objetivo era crear una campaña digital a nivel local, creando contenido tanto audiovisual como fotográfico para publicar en las redes del Ayuntamiento durante toda la Semana del Orgullo. Antes que nada, os tenemos que poner en situación. Nos contactaron del Ayuntamiento 2 semanas antes del Día del Orgullo. El mismo día que nos contactaron, desarrollamos toda la idea creativa y la estrategia de la campaña. 2 días después, fuimos al Ayuntamiento a presentar la campaña para que nos la validaran y después de ese día tuvimos tan solo una semana para poder producir todo el contenido. La idea creativa parte del paralelismo entre las libertades que se han visto coartadas durante el confinamiento y las libertades que reclama el colectivo LGTBI. Considerábamos importante que todo el mundo se sintiera identificado con la campaña independientemente de raza, sexo, género o edad e independientemente de si pertenecía o no al colectivo. Por eso la idea tenía que ser transversal e inclusiva. Y así dimos con la idea de la libertad, algo que hemos aprendido a valorar durante la cuarentena y que mucha gente del colectivo a día de hoy todavía no tiene. Además, la cuarentena es un concepto muy reciente, todavía es muy actual y considerábamos que era muy potente para apelar a la gente y que se sintiera identificada. La estrategia para redes constaba de crear un vídeo para el Día del Orgullo en el que se compararían 6 de las libertades que reclama el colectivo con otras de las 6 que perdimos durante el confinamiento. De este modo conseguimos generar contenido para toda la semana y, por ejemplo, en Instagram publicamos un vídeo con cada color de la bandera del orgullo LGTBI. Todos los vídeos siguen la misma estructura. En el principio aparecen tomas del pueblo para que la gente de Massamagrell se sintiera más identificada. Así que grabamos calles, plazas, playa, todo vacío para contextualizar la vida durante la pandemia. Mientras tanto, soy la voz del telediario contextualizando el momento y la situación. Luego, la voz de la protagonista apela a algunas de las libertades que hemos perdido durante la cuarentena, como era salir a hacer deporte, ir al bar, ver a los amigos o incluso ver a la familia. Que son libertades, sí, pero son casi banales si las comparamos como poder besar a tu pareja en público, vestirte como tú quieras o sencillamente ser como y quien quieras ser. En la tercera parte de los vídeos mostramos casos diferentes de personas que pertenecen al colectivo y que reivindican libertades básicas. Y finalmente cerramos el vídeo con la reivindicación con el lema «També volem ser lliures». Ha sido un proyecto complicado e intenso, tanto a nivel de producción como por desconocimiento de algunos detalles del colectivo. Así que nos hemos tenido que implicar en informarnos y aprender. Además, es uno de los pocos proyectos sociales en los que hemos tenido la oportunidad de trabajar y estamos muy contentos con el resultado. Os invitamos a todos a entrar a nuestra web y ver el proyecto completo y además os invitamos a informaros y leer bien sobre el colectivo LGTBIQ+, porque vivir en la tolerancia, el respeto y la diversidad es cosa de todos. ¡Hasta luego! Adiós.